Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión de la palabra del Señor que tiene como título Dificultades y triunfos en el hogar. El pasaje básico que se me ha sugerido está en Proverbios capítulo 11, versículos 1 al 31. Pero vamos a hacer una meditación especial, visto de una perspectiva más del Nuevo Testamento, que obviamente también está respaldado por el pasaje de Proverbios. Eh, Al hablar de dificultades y triunfos en el hogar, estamos hablando de algo que concierne al matrimonio, a los hijos, a la familia en general, a la iglesia y que también atañe a la sociedad que nos rodea. Hace algunos días atrás recibí un meme de esos que circulan tanto en las redes sociales, específicamente en el Facebook, pero un meme feminista. Y que preguntaba algo más o menos así, decía este meme, ¿cuáles son las 4 letras que harán que tu matrimonio y familia funcione bien? Y lo dejaban con la pregunta y luego respondía que esas 4 letras eran O, B, D, C. Así de simple, obedece. Claro, todo sacó para la risa, era un chiste. Y yo se lo mandé también a algunos de mis amigos, porque eso no podía quedar ahí también. Si me hizo reír a mí, también podía hacer reír a otros. Sin embargo, me quedé pensando y me di cuenta que no es chiste lo que está diciendo. Está diciendo una gran verdad, porque desde una perspectiva bíblica, la obediencia no es que el hombre tenga que someterse a la mujer ni la mujer someterse al hombre. No es una obediencia incondicional el uno al otro, sea una obediencia machista o obediencia feminista. Porque la palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por tanto, el fundamento de todo sometimiento está en el temor de Dios. Es decir, si aplicamos también algo que dijeron los apóstoles en un par de oportunidades, libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las relaciones son en el temor de Dios, la obediencia a Dios es la que permite que las relaciones funcionen. Porque si no es así, si todo depende o del hombre o de la mujer, eso va a ser un verdadero caos. Y la sociedad nos muestra que esto es así. Porque cada cual trata de imponer su voluntad al otro y el tema no funciona. Va cada vez peor. En cambio, cuando se hace en obediencia al Señor, en primer lugar, todo va a funcionar de una manera adecuada. Por tanto, las 4 letras del chiste que me mandaron, del meme, O, B, D, C, es una obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Y es por eso que cuando ocurre dentro de las relaciones, ya sea matrimoniales, familiares, en el sentido más amplio de la palabra, cuando una persona le manda a uno, le pide, le solicita o lo induce a hacer algo que contradiga claramente la palabra de Dios, la respuesta debería ser, lo siento, pero yo no voy a desobedecer al Señor, por tanto no lo haré. Porque la obediencia, la fidelidad, es en primer lugar a Dios antes que a los hombres. Y esto tiene un costo, porque esto va a tener una persecución, un rechazo a nosotros. Se nos va a tildar de fanáticos, de locos, de retrógrados, no vale cualquier nombre. Sin embargo, la esencia de la fe cristiana y la esencia de la fe en Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, lo que implica una obediencia a su palabra. Así que
si seguimos con la idea de las 4 letras de la OBDC, hay 4 cosas fundamentales que realizar para que el matrimonio, la familia, la iglesia, la sociedad funcione bien. La O, la O de oración. La B, B de Biblia. La D, de devoción. Y la C, de comunión. Y de esa perspectiva vamos a pensar ahora. O de oración. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dicen algo que es dos versos que son muy conocidos. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Se han fijado ustedes que los afanes son cosas de todos los días? Hay tantas situaciones que nos afanan, que nos preocupan, que nos agobian. ¿Se recuerdan de la situación que se originó en la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando Jesús fue a visitarlas? Hubo un intercambio de palabras. Marta estaba molesta porque su hermana María no la ayudaba a atender. La acusa con Jesús y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María estaba sentada a los pies de Jesús oyéndole. Entonces, los afanes son destructivos para la vida matrimonial, familiar, social. Porque los afanes nos atrapan de tal manera que dejamos de vivir la vida. En el Evangelio Jesús dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Y qué pasa cuando en la familia esas cosas ocupan el centro? Y empiezan los problemas. Que él dice una cosa, que ella dice otra cosa, y dice, afana, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y cuántas otras cosas más. Y es por eso que cuando Pablo dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, se está canalizando la problemática cotidiana hacia el único que tiene una respuesta perfecta, Dios. Es por eso que la O de oración es lo primero que tiene que controlar nuestras vidas. El cristiano que no ora posiblemente lo hace porque piensa que tiene todas las soluciones. Es sabio en su propia opinión, ignorando que somos todos fallados, pecadores, imperfectos, que nuestros puntos de vista están muy lejos de los de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo el Señor. Tenemos que reconocer que lo más importante para que esta relación funcione en la vida matrimonial, familiar, es la oración. Es una acción práctica. No permitir que afanes, preocupaciones, cosas por el estilo vengan a quitarnos la paz que solamente se logra por medio de poner las cosas en el Señor. Por eso termina el versículo 7 diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo es la oración? Dice el apóstol Pablo, oración y ruego con acción de gracias. Cuando una oración es con acción de gracias, le estamos diciendo al Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tu respuesta va a ser la buena. Ya no confío en mí, ya mi esposa no confía en sí misma, confiamos en ti. La respuesta vendrá de ti, no habrá conflicto entre nosotros. Todo está puesto en tus manos. Y el resultado es la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que si queremos que el matrimonio y la familia funcione, lo primero es la O de oración. Vamos a lo siguiente, B de Biblia. B de Biblia. Así como en la oración nosotros hablamos al Señor, la Biblia, que es palabra de Dios,
es el medio que Dios ocupa para hablarnos a nosotros. Tengo un pasaje también sugerido acá, 1 Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia, que es palabra de Dios, es nuestro alimento y la dirección de Dios para cada día. Es el alimento. Aquí me quedan algunas preguntas. Las mamás saben mucho más que yo estas cosas, también las abuelas. ¿Cuántas veces al día debe tomar leche o tomar pecho una guagüita recién nacida? ¿Una vez? ¿Dos? Oiga, las guaguas están pidiendo pecho a cada rato. ¿Cuánto alimento debe recibir un niño de 1 año o 2 años? Un poco más distanciado, pero un poco más cantidad, con relleno a veces. ¿O cuánto alimento debe comer o ingerir un joven o un adulto activo? Y si nos fijamos, el alimento tiene que ser proporcional a la actividad de la persona, a la vida, a sus necesidades físicas, el alimento físico estoy hablando. Pero ¿y cuánto más el alimento espiritual? ¿Cuánto, cuánto te alimentas tú de la palabra de Dios cada día? ¿Cuánto de Dios estás poniendo en tu mente y tu corazón para que puedas conocer todo el consejo de Dios y el Espíritu Santo pueda tomar de lo que hay en ti y pueda traerlo a tu mente cuando tengas que enfrentar un problema? No podemos, hermanos, estar sobreviviendo como muchos hacen, con un pancito de vida que sacan por ahí a la rápida y toman el pancito de vida y se van al trabajo o se lo llevan o lo ven un devocional ahí en su teléfono, qué sé yo. Cosas que otros han meditado y que tú lo comes, lo tomas como una comida ya procesada, digerida, cuando la palabra de Dios tiene que ser tomada directamente de la Escritura a la persona, dejando que sea la palabra de Dios la que alimente tu mente y tu corazón. Y para eso, el tiempo devocional diario es fundamental. No hay mejor alimento para la persona que está recién comenzando en el camino del Señor, como para aquel que lleva 1 año, 5, 10, 20, 40, 60 años. Siempre la Biblia como palabra de Dios será fundamental para que tu vida pueda ser fuerte, robusta, no raquítica. No que al primer problema te vienes al suelo. No, sino que tengas la fuerza que viene de Dios. Así que es el primer pasaje que tengo en cuanto a Biblia. Pero hay un segundo pasaje que es muy conocido también y quizás poco practicado. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura contiene todo el consejo de Dios. Cuando el matrimonio y la familia entran en problemas, la Biblia viene a ser como el manual del fabricante. Dios creó al hombre, la mujer, creó la familia. Dios creó la sociedad y en la palabra de Dios está todo lo necesario para repararla. La Biblia es escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. El libro que contiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en nuestras vidas son la perfecta alianza para que nosotros podamos ser enseñados y guiados por Dios. El pasaje que la iglesia va a estar meditando durante este mes es Proverbios capítulo 11, versículos 1 al 31. Hay tanto material allí como para leerlo y leerlo y releerlo. Cada versículo de Proverbios 11 y todo el libro de Proverbios, cada versículo encierra grandes verdades para la Biblia. Léanlo, medítenlo, profundícenlo, escudriñenlo y sobre todo, aplíquenlo, porque ahí hay sabiduría de Dios. Por tal como dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es porque la Escritura
nos lleva a una madurez espiritual. Y más que espiritual, una madurez integral, completa, que está en lo espiritual, está en lo mental, está en lo emocional, está en las acciones de cada día. Es por eso que es como el manual del fabricante. Cuando un artefacto se echa a perder en la casa, no lo botas. Busca el manual. No seas como yo frente a esas cosas. A veces yo tengo alguna cosa electrónica y en vez de leer el manual lo echo a andar a mi manera. No me funciona a veces. Tengo que ir a releer el manual. Ya. Me da las indicaciones. Ahí funciona. Me olvido de que yo no las sé todas. Así que hace falta ir al manual. La Biblia es nuestro manual del que nos creó, del que nos hizo, del que nos fabricó. Allí encontramos el consejo de Dios para cada parte de la vida. Así que si la O, la primera O de obediencia, la primera O de obedece es oración, la B es Biblia. Biblia. Oración y Biblia van juntos. Oración, tú hablas a Dios. Biblia, Dios te habla a ti. Y nos lleva al D, devoción. ¿Qué es la devoción? Devoción es una relación íntima con Dios. Voy a leer lo que dice el pasaje de la Escritura que está elegido. Juan 14, 15 al 18. Dice así el Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y más adelante el versículo 26, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto fue dicho antes de Pentecostés. Esto se cumple en Pentecostés. Se cumple. Y la devoción que mencionaba, un diccionario dice que es sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. También dice sentimiento y actitud de profunda veneración religiosa. Interesante. La devoción, en primer lugar, se realiza hacia la persona de Dios. Los que somos de acá, de la zona, podríamos pensar, bueno, los que son devotos, por ejemplo, de la Virgen de los Vázquez o de San Expedito, decimos nosotros los evangélicos no tenemos que ver con eso, estoy de acuerdo, no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, fíjense cómo es la muestra de devoción de aquella gente. Por ejemplo, los que caminan el 8 de diciembre hasta los Vázquez, los que entran de rodillas a los Vázquez ahí, sufriendo, o los que van a San Expedito, no sé qué día de la semana van para allá, etcétera. Hay muchos ejemplos. Ellos dan muestras físicas y ustedes me dicen, pero tienen las motivaciones equivocadas. Mire, tengan las motivaciones equivocadas que quieran. Voy a decir una cosa, lo que hacen detrás de su error. ¿Y los evangélicos? ¿Cómo manifestamos nuestra devoción a Dios? Yendo una vez a la iglesia, cuando se podía ir, si es que no hacía frío, o si es que no hacía mucho calor, o si es que no tenía otra cosa que hacer. ¿Cómo es la devoción del cristiano evangélico hacia Dios? ¿Cómo es tu devoción a Dios? ¿Cómo lo manifiestas tú? Entonces ya empezamos a estar en problemas, porque la devoción, que es producto de una relación íntima con Dios, se manifiesta, como Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una obediencia por amor. O como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. O sea, la devoción es una consagración, una entrega incondicional al Señor. Y decía, al referirme al pasaje, de este pasaje que hemos leído en San Juan, que esto se cumplió en Pentecostés. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo venía sobre una que otra persona muy especial. Pero desde Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Y la iglesia reunida allí en el aposento alto, los 120 que estaban, fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, cada persona que se convierte a Cristo recibe el Espíritu Santo de una manera que nunca más se va a ir de él. Nunca nos va a dejar huérfanos. Ya, para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. Entonces ya no somos como la gente del Antiguo Testamento, que tenía que ir al templo de Jerusalén para poder relacionarse con Dios por medio del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, o el otro que tenía que ir a la cumbre de la montaña, o ir lejos al monte de Dios, ahí donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tú y yo somos templos del Espíritu Santo. La congregación de los santos es templo del Espíritu Santo. No tenemos que ir tan lejos. Dios está cerca, muy cerca. Está dentro nuestro. Algunos dicen que hermoso, que el Señor camina a mi lado. Te equivocado, el Señor no camina a tu lado. El Señor camina dentro tuyo. No a tu lado. Eso es tomar ciertas figuras del Evangelio y tratar de aplicarlas al nuevo. Eso pasó antes de Pentecostés. Jesús caminaba con los discípulos en el camino de Maús, porque estaba físicamente aquí en la tierra, aún no ascendía a los cielos. Pero Él mandó el Espíritu Santo, el Señor está dentro tuyo. Y eso es devoción. Lo tienes dentro tuyo. ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con Él? Él va con nosotros, duerme con nosotros. Camina, trabaja, se baña con nosotros, siempre con nosotros. ¿Cómo es esa relación entonces? De esto debo decir, hermanos queridos, tenemos que acostumbrarnos a conversar con el Señor de todo lo que hacemos. Está en ti. Si tú eres la persona encargada de hacer el almuerzo en la casa, conversa con el Señor lo que estás haciendo. ¿Te acordaste de un problema con alguien? Conversa con el Señor del problema que te acordaste. Tienes una situación difícil de enfermedad, lo que sea, conversa con el Señor. Él está siempre contigo, conversa siempre con Él. Esto es práctico. Esto no es una doctrina difícil de entender. No es que te esté hablando en hebreo, en arameo o en griego, te estoy hablando en español. Cosas simples, pero que a veces cuesta mucho practicar, porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo, la corriente de la mala costumbre de tener una vida religiosa, estructurada a una religión, y no una vida diaria con Cristo. Yo doy testimonio del Señor, bueno, toda la vida he sido aquí, pero los últimos años cuando trabajé en edificio, pude ver cómo el Señor se involucraba en mi trabajo en edificio. Yo nunca antes lo había hecho. Sin embargo, ¿cuántas situaciones sin tener experiencia, ya sea como conserje o como mayordomo, cuántas situaciones que yo no sabía resolver, el Señor me ponía las ideas precisas para aplicar y resolver grandes problemas que otras personas con mucha más experiencia o maestros no habían logrado hacerlo. Y yo no sabía, pero el Espíritu Santo que mora en mi vida, Él ponía las ideas precisas. Había asombro en la gente que trabajaba conmigo. Yo le decía, bueno, yo dependo del Señor. Él es el que pone las ideas. Entonces empezaron a respetar ya al hermano que estaba trabajando con ellos. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice el Consolador, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él es el que nos enseña. Si está dentro nuestro, tenemos la fuente de la sabiduría en nosotros. Por lo tanto, de la O de oración a la B de Biblia pasamos a la D de devoción. O, B, D. Devoción con el Señor, relación íntima con Él. Y llegamos a la C, que es la última. C de comunión. ¿Qué estamos hablando con esto?
Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice así: este es el mandamiento que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Comunión tiene que ver con los cónyuges en primer lugar y se relaciona con la comunicación, la conversación, el compañerismo, la confianza. Es todo parte de aquello que es comunión. Un diccionario dice que comunión es comunidad de personas que profesan una misma religión o que comparten una misma ideología política, es tener algo en común. Bueno, ¿qué tenemos en común los cónyuges cristianos? La familia cristiana, la iglesia cristiana. Tenemos en común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Es suficiente? Más que suficiente. Tenemos un lazo en Dios que nos une. Y aunque podemos tener muchas ideas distintas en muchas materias, algunos hacer que le gusta la carne, otros vegetariano, otros no sé, pues hay tantas cosas raras ahora que... Pero podemos tener muchas ideas deportivas, políticas, gustos hay por montones, pero la comunión que tenemos está básicamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, si uno lee el libro de los Hechos, en los primeros capítulos de este libro, dice que la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Tremendo, cuando una comunidad se une de esta manera. O vamos al Salmo 133, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esa comunión hay bendición, ¿ya? Juntos en armonía. Yo siempre pongo el ejemplo de la guitarra. Para que las 6 cuerdas de la guitarra, mi, si, sol, re, la, mi, las 6 cuerdas estén en armonía, hay que apretar clavijas o soltar clavijas hasta que armonicen. A veces nosotros tenemos también que ser afinados por Dios, porque no sonamos bien. Estamos fallando. La palabra de Dios nos hace eso. Ahora, si queremos hablar de comunión, lo primero que tenemos que ver, ¿cómo es la comunión de los cónyuges? La palabra dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Esa es la unión física, pero va unido a tantas otras cosas. Siempre unidos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los hermanos tienen padres en común. Una familia tiene actividades, tiene recuerdos, tiene tradiciones, tiene apellidos, tiene un ADN, tiene lazos afectivos en común. La iglesia, ¿cuánto tiene en común la iglesia? Hay historias, relaciones. La comunión debe ser alimentada. Y quiero mencionar algo que yo estimo en este tiempo que es terriblemente malo para la comunión en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Y es el teléfono celular. Hay mucho al respecto, no voy a repetir todo lo que hemos visto. Pero este teléfono, que puede ser muy útil, a veces se convierte en un medio de división, de separación. Cuando uno está o están varios, o todos con el telefonito ahí prendido, y ya no hay conversación, no hay diálogo. Uno le habla a una persona, no lo escucha, está pendiente del teléfono. Problemático, lo menciono, analícelo. Si usted está esclavizado al teléfono, no le sirve. Usted tiene que dominarlo al teléfono y no el teléfono dominarlo a usted. Si usted está dominado al teléfono, el teléfono es su ídolo. Es su fuente de pecado destructivo, que divide, que separa. Si por causa del teléfono no puedes tener una buena comunión con tu esposa, con tu familia, tu teléfono es basura que debes eliminar. O déjalo al otro lado.
Apártate de él, úsalo cuando momento específico para trabajar o para estudiar. Pues ten cuidado, hay muchos medios de división. A veces, antes era el televisor, todos pegados frente al televisor y no había diálogo. Hermano, hermana, si tú descubres cualquier cosa que sea un medio de romper la comunión que tiene que haber en el matrimonio de la familia, no sirve. Pregúntate a ti mismo. Las cosas que hago, las cosas que practico, las cosas con las que lleno mi tiempo, ¿es un medio de división o un medio de unión? Elimina lo que no sirve. ¿Cuánto y qué conversamos como cónyuges? ¿Conversamos? ¿O cuánto y qué conversamos con los hijos? ¿Hay forma de conversación? ¿Estamos conociéndonos? Los hijos van creciendo. A veces no nos damos cuenta cuando ya no los conocemos. ¿Eso ocurre? ¿Cuánto y qué conversamos como familia? ¿O pasamos pegaditos al teléfono? Son cosas que hay que analizar. Cada cual tiene que examinar su vida en esto de la comunión. ¿Estamos creciendo en comunión unos con otros? ¿O somos como islas, separados? ¿No? El pasaje que estábamos leyendo dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Las tinieblas es señal de ignorancia. ¿Ya? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o ignorándonos, ignorando a Dios, ignorándonos entre nosotros, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nos consideramos, nos amamos, nos tomamos en cuenta, nos conocemos, nos reconocemos, nos sensibilizamos, empatizamos. Esa es comunión. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado a través de esa comunión. Si decimos que no tenemos pecado, si alguien dice no tengo pecado, eso está pecando de soberbia y de hipocresía. Todos fallamos. Pensamiento, palabra, obra. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, y para confesar pecados hacen falta por lo menos dos cosas: humildad y sinceridad. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En una comunidad, cuando hay comunión, hay amor entre los cónyuges, hay comunicación, hay confesión y hay amor que no busca lo suyo, que recibe, que tiene misericordia, porque nos reconocemos pecadores y necesitados del compañerismo, de la comunión unos con otros, y hay perdón. Hay perdón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios mentiroso. O sea, una total ignorancia de la palabra de Dios. Su palabra no está en nosotros. Entonces, estos elementos hacen que la familia, el matrimonio, pueda unirse en una comunión restauradora, sanadora, vivificadora. Así que, queridos hermanos, obedece. Obedece a Dios en primer lugar. Para enfrentar adecuadamente las dificultades y obtener triunfos en el hogar, debemos poner en práctica estas 4 cosas para que el matrimonio y familia funcionen bien. Hay muchas otras que descubriremos a la medida que practicamos la B de Biblia. Ahí vamos a ir descubriendo otras cosas complementarias. Pero estas son básicas o elementales. O de oración. B de Biblia. D de devoción. C de comunión. O, B, D, C. A Dios, en primer lugar. Oración. Convierte todos tus problemas, afanes, aflicciones, ansiedades, etc., en motivos de oración y súplica con acción de gracias, y vamos a tener como consecuencia la paz del Señor. Esa paz tan necesaria para que el matrimonio y la familia funcione bien. B de Biblia. Aliméntate cada día de una buena porción de la Biblia. Escudriñala, medítala, aplícala, compártela, fortalécete en ella. D de devoción. Conversa con el Señor todo lo que ocurre durante el día.
sea bueno o sea malo. Vive la amistad con el Señor. Busca su dirección y confirmación de Él antes de tomar decisiones. Es decir, haz del Señor una persona inseparable. No dejes que su Espíritu Santo se entristezca dentro de ti. Se constriña. No contristéis al Espíritu Santo, dice Pablo. No entristezcas a causa del pecado. Mantén una relación limpia, dinámica con el Señor. Y sé de comunión. Mejora la comunicación con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia en general, así también como con la iglesia, ¿ya? Viviendo en un régimen de sinceridad y perdón mutuo. Pongamos estas 4 cosas en práctica, en obediencia al Señor, y yo les aseguro, hermanos, que veremos milagros, cambios milagrosos en la vida del matrimonio, de la familia, de la comunidad. Amén. Que el Señor nos bendiga y pidamos al Señor por esto. Padre, te damos gracias porque nos has permitido pensar una vez más, reflexionar una vez más en esta tu palabra. Y Padre, te ruego en el nombre de Jesús que estas 4 cosas tan importantes, tan necesarias, tan imprescindibles en nuestra vida, podamos ponerlas en práctica en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a estar siempre prácticos en la oración, en el estudio de la Biblia, en la devoción contigo y en la comunión unos con otros. Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes. Y bueno, que Dios les bendiga y nos bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.